Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. A finales del año 2000, me encontré en una situación difícil debido a la falta de oportunidades laborales en mi región natal. Después de una búsqueda exhaustiva y sin éxito de empleo en mi departamento, decidí cambiar mi rumbo y trasladarme a Lima, la capital del país, con la esperanza de encontrar mejores perspectivas. Mi vida hasta ese momento había transcurrido en un entorno rural. Durante años, mi ocupación principal había sido la de cuidar extensos campos agrícolas y ocasionalmente patrullar las calles de la pequeña localidad donde residía, siempre durante el turno de noche. Esta experiencia me había provisto de un conocimiento profundo sobre cómo manejar la tranquilidad y a veces la soledad de la noche. Al llegar a Lima, una ciudad considerablemente más grande y bulliciosa que mi lugar de origen, experimenté un cambio drástico en mi entorno. No obstante, la transición laboral fue menos complicada de lo esperado. Gracias a la recomendación de un amigo de mi tío, logré conseguir un trabajo en el sector de la seguridad privada. Mi nueva tarea consistía en vigilar un edificio de oficinas de varios pisos durante la noche. Dado que ya tenía experiencia trabajando en horarios nocturnos, acepté el puesto sin vacilar. Los primeros días en el nuevo trabajo transcurrieron sin incidentes, aunque debo admitir que me sentí algo aburrido. El edificio que custodiaba era extremadamente silencioso durante la noche, lo que contrastaba fuertemente con el bullicio diurno de una ciudad tan activa como Lima. El silencio en las oficinas vacías era casi ensordecedor y la soledad se sentía más intensa en comparación con la que había experimentado en el campo. Después de varios días enfrentando esta monotonía, decidí explorar un poco para romper la rutina. Una noche, movido por la curiosidad y el deseo de compañía, subí al último piso del edificio. Ahí descubrí que no estaba completamente solo. 3 perros estaban alojados en esa planta. Estos animales, al parecer, también servían como parte del sistema de seguridad del edificio. Me sentí reconfortado por la presencia de los perros y decidí pasar un rato con ellos, observando la calle desde las alturas del edificio. La vista desde ese lugar ofrecía una perspectiva diferente de la ciudad, una mezcla de sombras y luces que se extendía hacia el horizonte. No me quedé más de media hora, pero ese breve tiempo fue un respiro agradable de la soledad que había sentido. Cuando finalmente decidí continuar con mi ronda nocturna y me dispuse a dejar el último piso, algo inusual ocurrió. Los perros, que hasta ese momento habían sido amigables y tranquilos, cambiaron su comportamiento, se colocaron frente a mí, bloqueando la puerta como si no quisieran que me fuera o como si intentaran advertirme de algo. A pesar de su resistencia, sabía que tenía que continuar con mi trabajo, por lo que con cuidado moví a los perros a un lado para poder pasar. Justo en ese momento, mientras descendía por las escaleras para retomar mi ronda, escuché cómo los perros comenzaron a ladrar desesperadamente detrás de mí. Sus ladridos, llenos de urgencia, resonaron a través del silencio del edificio, rompiendo la calma de la noche y llenándome de una sensación de inquietud. Aunque no supe inmediatamente la razón de su agitación, entendí que algo inusual estaba sucediendo, algo que quizás requeriría toda mi atención y experiencia adquirida durante años de vigilancia nocturna. Después de asegurarme de que todo estaba en orden, en el piso donde inicialmente había escuchado el ruido, me dirigí a los otros niveles del edificio. A pesar de que no encontré señales evidentes de intrusión o alteración, no podía sacudirme la sensación de malestar que me invadía. El edificio estaba completamente en silencio, un silencio tan profundo que podía oír el eco de mis propios pasos resonando en los corredores vacíos. Sin embargo, esa quietud no era tranquilizadora, por el contrario, intensificaba mi sensación de que algo no estaba bien, como si en cada sombra se escondiera una presencia invisible. Intenté convencerme a mí mismo de que mi incomodidad era simplemente el resultado de la ansiedad por estar a cargo de la seguridad de un edificio tan grande y desconocido para mí. Era,
Después de todo, la primera vez que tenía la responsabilidad de cuidar un espacio tan amplio y durante la noche, así que decidí no dejarme llevar por mis nervios y continué con mi ronda habitual, asegurándome de revisar cada piso meticulosamente, desde el sótano hasta la azotea. A medida que pasaban las noches, este sentimiento de ser observado se volvía más intenso en los pisos superiores. La repetición de este malestar me hizo reconsiderar mi ruta de patrullaje. Opté por no subir más a esos pisos y concentrarme en los niveles inferiores, donde no sentía esa presión. Esta estrategia parecía funcionar. Y durante varios días logré realizar mis rondas sin mayores contratiempos. Sin embargo, esta calma se vio abruptamente interrumpida una noche. Estaba en el primer piso, cuando de repente, el silencio se rompió por un sonido proveniente del piso de arriba. Era un ruido metálico, como si alguien estuviera manipulando la chapa de una puerta con algún instrumento. El sonido era claro, un indicativo de que algo estaba ocurriendo. Sin perder tiempo, me apresuré hacia las escaleras y subí corriendo al piso de donde provenía el ruido. Al llegar, llamé en voz alta, esperando alguna respuesta o algún movimiento que pudiera indicar la presencia de otra persona, pero no hubo respuesta, ni pasos, ni señales de movimiento. Con la linterna en mano, comencé a inspeccionar cada oficina, abriendo puertas y mirando detrás de cada mueble. A pesar de mis esfuerzos, no encontré nada inusual. El piso estaba en perfecto orden, y no había signos de entrada forzada. Persistiendo en la búsqueda y considerando la posibilidad de que el intruso pudiera haber escapado hacia los pisos superiores, decidí subir hasta el último piso, lugar que había evitado durante las últimas rondas. Al llegar ahí, el escenario que encontré fue completamente inesperado y desconcertante. Los 3 perros, que generalmente se mostraban alerta y enérgicos, estaban acurrucados en un rincón del piso, temblando visiblemente. Era la primera vez que los veía en ese estado de vulnerabilidad. Generalmente, los perros, especialmente los de gran tamaño y entrenados para la seguridad, no muestran miedo fácilmente. Su comportamiento era anómalo y alarmante. Algo o alguien había conseguido intimidarlos hasta el punto de hacerlos temblar, lo cual no solo elevó mi nivel de alerta, sino que también intensificó la atmósfera de misterio que ya envolvía la noche. Esa noche, después de descender del último piso, sentí un cambio abrupto en mi estado emocional. El miedo que me invadió no era simplemente una preocupación pasajera o una inquietud leve, era un terror profundo y visceral. Algo dentro de mí, quizás un instinto primordial, me urgía a moverme con rapidez y a no detenerme a mirar hacia atrás. Esta sensación de urgencia era tan poderosa que obedecí sin cuestionar, casi automáticamente. Con pasos apresurados y el corazón latiendo con fuerza, bajé las escaleras hacia el primer piso, donde esperaba encontrar algo de seguridad y calma hasta que mi turno llegara a su fin. El miedo no disminuyó en los días siguientes y me mantuve alerta en todo momento, en especial durante las noches de guardia. Al llegar el fin de mes, una noche particularmente tranquila, se vio interrumpida por un sonido inesperado que rompió la monotonía de las largas horas. Mientras me encontraba en los pisos inferiores, el silencio se vio súbitamente roto por el eco de pasos que subían las escaleras con rapidez. El sonido era tan claro y definido que supe de inmediato que no era producto de mi imaginación, alguien estaba realmente ahí. Movido por un sentido del deber y con la esperanza de confrontar a quien quiera que estuviera perturbando la paz del edificio, subí las escaleras con determinación. Es mejor que salgan antes de que suelte a los perros. Advertí en voz alta, esperando intimidar al intruso o intrusos para que se rebelaran antes de tener que escalar la situación. Pero mi advertencia fue recibida solo con el eco de mis propias palabras rebotando en las paredes del edificio, pues no hubo respuesta. Persistente, comencé a buscar meticulosamente en cada piso. A medida que avanzaba, el silencio se rompió nuevamente. Esta vez, el sonido venía del piso superior. Alguien corría por el pasillo. Los pasos resonaban con urgencia, como si el intruso también estuviera intentando escapar.
Estaba convencido de que había alguien más en el edificio y que por alguna razón, habían decidido huir en lugar de enfrentarse o rendirse. Consciente de que en el piso superior se encontraban los perros, sabía que el intruso no tendría muchas opciones de escape sin encontrarse con ellos. Subí al penúltimo piso, el miedo volviendo a invadirme. Algo en el ambiente parecía cargar el aire con una tensión palpable y sentí que estaba a punto de descubrir o enfrentar algo significativo. Recorrí cada oficina del penúltimo piso, abriendo cada puerta, revisando cada rincón, esperando en cualquier momento encontrar a alguien escondido o en fuga. Sin embargo, para mi sorpresa, no encontré a nadie. La confusión se apoderó de mí, mientras me preguntaba qué habían sido esos pasos, que había escuchado claramente, cómo era posible que no hubiera encontrado a nadie. Mientras caminaba por el pasillo, reflexionando sobre lo ocurrido, un escalofrío recorrió mi espalda y sentí como si el frío se adentrara en mis huesos, mi cuerpo se volvió pálido, el miedo me paralizó por unos segundos, dejándome inmóvil en medio del pasadizo. El aire parecía más denso, y el silencio, una vez más, se volvió un telón pesado que envolvía todo a mi alrededor. En esos momentos de parálisis, mientras estaba detenido en el pasillo, una sensación intensa de anticipación me inundaba, el ambiente se cargó de una tensión inexplicable, y justo cuando sentí que alguien se aproximaba, un grito desgarrador rompió el silencio. El sonido era tan claro y alarmante que no pude hacer otra cosa que actuar impulsivamente. Sin pensarlo, corrí hacia el último piso, buscando refugio y compañía en la presencia de los perros, quienes parecían compartir el miedo que yo sentía. Al alcanzar el último piso, el panorama que encontré fue desolador. Los perros, usualmente tan seguros y protectores, estaban acurrucados en un rincón, temblando visiblemente. Sus cuerpos se estremecían y sus ojos reflejaban un terror genuino. En ese instante, me di cuenta de que no era solo mi imaginación, ni un mero nerviosismo por la responsabilidad de mi trabajo. Había algo en los últimos pisos de ese edificio que infundía miedo tanto en humanos como en animales. Decidí que esa noche no bajaría de nuevo, el miedo a lo desconocido y a lo que podría encontrarme en las escaleras o al abrir alguna puerta era demasiado grande. Opté por quedarme en el último piso, hasta el amanecer, acompañado únicamente por los perros. La idea de enfrentarme solo a lo que quiera que habitara esos pisos, me parecía demasiado aterradora. Así, me acomodé lo mejor que pude y esperé, vigilante y alerta, que llegaran las primeras luces del día. El cambio de turno me encontró en una posición poco usual. El vigilante del turno de mañana me halló dormitando junto a los perros. Aunque en circunstancias normales podría haber esperado una reprimenda por no cumplir con el protocolo estándar de seguridad, en su lugar, me despertó con amabilidad. Su primer gesto fue preguntarme si había experimentado algo inusual durante la noche. Al confirmarle que sí, que había vivido momentos de miedo intenso y confusión, él asintió con comprensión. Luego, con seriedad, procedió a explicarme que esa era precisamente la razón por la cual él había solicitado no trabajar durante la noche. Reveló que él también había sido testigo de fenómenos extraños y perturbadores que lo habían llevado a cambiar de horario. Admitió que no me había informado sobre estos incidentes anteriormente, porque pensaba que al ser nuevo, era mejor que enfrentara mi rol sin preconcepciones que pudieran influir o alterar mi comportamiento. Además, sugirió que tal vez era mejor para mí no saber demasiado sobre las historias o rumores que circulaban acerca de ese lugar, ya que podría haberme afectado psicológicamente y complicado mi capacidad para desempeñar mi trabajo. Esta omisión, según él, estaba pensada para protegerme y permitirme adaptarme gradualmente al ambiente del edificio sin estar sobrecargado por el miedo o la ansiedad. Esta revelación no solo explicaba muchas de las experiencias que había tenido, sino que también me hacía reconsiderar cuánto tiempo más podría o querría seguir trabajando en un lugar con tales antecedentes, y pues yo creo que no pasó ni un mes cuando le pedí a la empresa que me mandara a otro lugar.
Después de mi experiencia trabajando en el edificio anterior, decidí que era tiempo de cambiar de ambiente laboral, así, terminé aceptando un nuevo puesto como vigilante, pero esta vez en un colegio. Mi jefe, al conocer mi historial y mi compromiso anterior, se mostró muy convencido de que sería el candidato ideal para este trabajo. Me aseguró que, debido a mi excelente desempeño, ahora tendría la oportunidad de trabajar en un entorno mucho más seguro y menos exigente. Además, no estaría solo, ya que compartiría responsabilidades con el vigilante que ya estaba a cargo del colegio. Al presentarme al colegio para comenzar mi nuevo empleo, el vigilante principal, una persona con mucha experiencia y muy respetada, me recibió con gran entusiasmo. Desde nuestro primer encuentro, me transmitió una sensación de tranquilidad al asegurarme que el colegio era un lugar completamente seguro. Según él, durante el tiempo que había estado a cargo, nunca había enfrentado problemas serios ni había tenido que lidiar con intrusos o situaciones de riesgo. Mi primera semana en el colegio confirmó lo que el vigilante principal había dicho. Los días transcurrieron sin ningún incidente notable. De hecho, la rutina era tan tranquila que incluso comencé a sentirme un poco aburrido. Aprovechando el tiempo libre y la tranquilidad del lugar, decidí explorar más a fondo el colegio. Fue así como descubrí un cuarto en el último piso que estaba equipado con algunas camas, probablemente destinadas a usarse en situaciones de emergencia o cuando alguna actividad escolar requería que los maestros o alumnos permanecieran en el colegio durante la noche. Viendo esta oportunidad, para optimizar nuestras tareas y asegurar que ambos pudiéramos descansar adecuadamente, le propuse al vigilante principal un sistema de turnos para dormir. Mi idea era que uno de nosotros podría descansar mientras el otro vigilaba y luego alternaríamos. Esto nos permitiría mantenernos más alerta y eficientes durante nuestras horas de vigilia. El vigilante principal aceptó la idea con agrado y todo parecía estar acordado. Sin embargo, noté algo peculiar con el tiempo. Aunque habíamos acordado usar las camas del último piso para nuestros turnos de descanso, observé que el vigilante principal nunca subía a dormir ahí. En cambio, prefería traer colchonetas desde algún almacén y dormir sobre ellas en otro lugar del colegio. Esta decisión me pareció extraña, especialmente considerando la comodidad que ofrecían las camas en comparación con las colchonetas. Intrigado por su comportamiento, un día decidí preguntarle directamente por qué evitaba dormir en el último piso. Su reacción fue inesperada, se mostró reticente y casi parecía molesto por la pregunta. Su reluctancia a hablar del tema y la aparente irritación con la idea me dejaron aún más curioso sobre las posibles razones detrás de su preferencia por evitar las camas del último piso. Ante la clara incomodidad del vigilante principal, al discutir el tema de dormir en el último piso, decidí no presionar más al respecto. Mi intención no era causar malestar o tensión entre nosotros, considerando que estábamos destinados a trabajar juntos durante largas horas nocturnas. Así que, dejando a un lado mi curiosidad, continué enfocándome en mi trabajo, asegurando el bienestar y la seguridad del colegio. Al día siguiente, era mi turno de despertar al vigilante principal para que pudiéramos intercambiar turnos. Para mi sorpresa, lo encontré ya despierto. Me explicó que aunque había logrado dormir un poco, solo había sido por unas pocas horas y que por razones que no detalló, se había acostumbrado a permanecer despierto durante la mayor parte de la madrugada. Aunque su comentario despertó mi curiosidad, decidí no darle demasiada importancia y recordé que esa noche sería mi turno para descansar. Cuando llegó la noche, le recordé al vigilante principal que me correspondía dormir, según el acuerdo que habíamos establecido. Con una expresión seria, él se dirigió al salón de física, sacó una colchoneta de un armario y comenzó a prepararla para dormir. Intrigado, no pude evitar preguntarle nuevamente por qué prefería usar la colchoneta en lugar de las cómodas camas del último piso. Esta vez, me respondió directamente, diciendo que era mejor que yo también durmiera en la colchoneta. Sin embargo, le expresé mi preferencia por dormir en la cama del último piso.
argumentando que sería mucho más cómodo. El vigilante principal, con un tono más serio que antes, insistió en que no subiera a dormir ahí. Explicó que según su experiencia y lo que había oído de otros, en ese lugar aparecían espantos durante la madrugada. Al escucharlo hablar de espantos y fantasmas, no pude evitar reírme. Le dije que no creía en tales historias y que esas eran solo creencias populares, diseñadas para asustar a los miedosos, lo cual no aplicaba en mi caso, ya que no me consideraba alguien fácil de asustar. A pesar de mi escepticismo y mi firme deseo de dormir en una de las camas del último piso, el vigilante anterior se mantuvo inamovible en su postura, dada su firme oposición y queriendo evitar un conflicto mayor, terminé accediendo de mala gana. Así, esa noche dormí en la colchoneta en el salón de física, aunque no estaba convencido ni satisfecho con la decisión. La incomodidad de la colchoneta contrastaba fuertemente con la idea de una noche de descanso pleno en una cama, y la razón detrás de la insistencia del vigilante principal quedaba aún envuelta en misterio. Después de haber pasado varias noches incómodas, durmiendo en la colchoneta, decidí que era momento de probar mi punto y disipar los miedos infundados sobre el último piso. Con determinación, le comuniqué al otro vigilante que esa noche, sin excepciones, iba a dormir en el último piso. Mi intención era clara, quería demostrarle que las historias de fantasmas eran solo eso, historias, y que no había nada que temer. El vigilante antiguo, aunque reticente, finalmente aceptó mi decisión. Su expresión era de resignación, casi como si estuviera aceptando un error inevitable. Aquella noche, armado con mi convicción y una linterna por si necesitaba iluminar algún rincón oscuro, subí al último piso y me acomodé en una de las camas. Contrario a las advertencias y a las expectativas del vigilante principal, la noche transcurrió sin ningún incidente. Dormí profundamente y sin interrupciones, disfrutando del confort que la colchoneta nunca me había proporcionado. Al encontrarme con el otro vigilante al día siguiente, no pude resistir a hacer un comentario en tono de burla. Le dije que los fantasmas no solo no me habían molestado, sino que me habían permitido dormir excepcionalmente bien, sugiriendo en broma que tal vez preferían mi compañía. Aunque mi comentario fue hecho en burla, estaba satisfecho de haber probado que no había nada que temer. Sin embargo, mi confianza fue puesta a prueba después de varias noches. Una noche, mientras dormía tranquilo en el mismo último piso, fui abruptamente despertado por un sonido inesperado. Alguien, o algo, estaba tocando la ventana que daba hacia la calle. Confundido y un poco alarmado, me levanté de la cama, preguntándome quién podría estar tocando la ventana desde el exterior, considerando que estábamos en el último piso de un edificio escolar, donde el acceso externo era prácticamente imposible. Tomé mi linterna y apunté hacia la ventana, tratando de captar alguna figura o movimiento. Por un instante, creí ver algo moverse rápidamente por el borde de la ventana, como una sombra fugaz. Pensé que podría ser producto de mi imaginación, tal vez nublada por el sueño y la sorpresa del momento. Así que decidí no darle mayor importancia. Me volví a acostar, tratando de volver a la calma que había disfrutado antes de ser interrumpido. No obstante, apenas había logrado cerrar los ojos, cuando el sonido se repitió. Esta vez, era más intenso y claro. Alguien estaba golpeando los barrotes de la ventana con un palo. El sonido era tan fuerte y resonante, que parecía eco en toda la habitación. Esa noche, mientras intentaba descifrar el origen del ruido en la ventana, el radio que llevaba conmigo comenzó a sonar. Era el vigilante principal, quien desde el primer piso me indicaba que dejara de hacer ruido. Al parecer, el sonido de los golpes en la ventana se había escuchado hasta abajo, lo que le hizo pensar que yo estaba causando algún alboroto. Un poco confundido pero decidido a resolver el misterio, me levanté de la cama y apunté con mi linterna hacia la puerta de la habitación. Lo que vi al iluminar la entrada, me dejó paralizado por un instante. Frente a mí, en el marco de la puerta, apareció la figura de una monja, que de manera inquietante
parecía atravesar la puerta como si fuera un espectro. Mi corazón se aceleró por el miedo, pero también por la incredulidad de lo que mis ojos estaban viendo. A pesar del temor inicial, mi curiosidad fue más fuerte. Tomé una profunda respiración y salí al pasillo, para seguir a la enigmática figura. La monja avanzaba lentamente por el corredor, con un andar que parecía flotar más que caminar. Con cautela, la seguí, manteniendo cierta distancia. Al llegar a una esquina, la figura dobló y cuando finalmente me atreví a mirar detrás de ella, había desaparecido sin dejar rastro. Sorprendentemente, al ver que la monja había desaparecido sin más, mi miedo comenzó a disiparse. Me di cuenta de que, a pesar de la situación sobrenatural, no sentía el terror que esperaría en tales circunstancias. Con una sensación de asombro más que de miedo, decidí regresar al cuarto a dormir, pensando que quizás todo había sido producto de mi imaginación o un sueño vívido. Al regresar al cuarto, me encontré con una sorpresa aún mayor. La monja estaba ahí, esperándome. Su presencia, esta vez tan clara y definida, hizo que el miedo regresara con fuerza. La figura parecía querer comunicarme algo, su expresión era seria y casi advertía de algún peligro. Sobrepasado por la situación, no esperé más y bajé corriendo al primer piso, para buscar al antiguo vigilante y contarle lo ocurrido. Al verme tan alterado, el vigilante no pareció sorprenderse, más bien, su expresión parecía confirmar que lo que yo había visto era real, y que él también estaba al tanto de la presencia de la monja en el colegio. Le pregunté ansiosamente por qué la monja aparecía en ese lugar, esperando alguna explicación lógica, o al menos alguna historia, que pudiera dar sentido a lo que estaba experimentando. El vigilante principal me explicó que aunque él mismo no sabía el motivo específico de su aparición, la monja ya era una presencia conocida en el último piso desde que había comenzado a trabajar en el colegio. Añadió que, de alguna manera, la presencia de la monja parecía tener un efecto disuasorio sobre los intrusos y que en cierta forma ayudaba a mantener el colegio seguro de visitas no deseadas. Finalmente, me acostumbré a la idea de que el colegio tenía un espanto, pero solo en el último piso, así que decidí dormir cada 2 días en la colchoneta en el primer piso y desde ese día, no volví a subir al último piso por temor a encontrarme nuevamente con la monja. Hace algunos años tomé la decisión de iniciar mi propia empresa, dedicada especialmente a la remodelación de espacios de oficina. Con el paso del tiempo, y gracias al apoyo y recomendaciones de mis amigos, empecé a recibir solicitudes de diversos lugares, para llevar a cabo proyectos de remodelación, lo cual fue expandiendo gradualmente el alcance de nuestra empresa. Uno de los momentos más memorables de mi carrera ocurrió cuando un nuevo cliente, recomendado por un amigo, nos contactó para un proyecto particularmente desafiante. Se trataba de la remodelación de los últimos pisos de un edificio de oficinas. Era marzo y el cliente especificó que las obras se realizaran durante la noche, para evitar interrupciones en el horario laboral de sus empleados. En ese periodo, nuestra empresa enfrentaba una escasez de personal, lo cual complicaba la ejecución de trabajos nocturnos, ya que los pocos empleados que estaban disponibles para trabajar en ese horario, estaban ocupados en otros proyectos. A pesar de estos contratiempos, uno de nuestros trabajadores más ingeniosos logró organizar un equipo para el proyecto, reclutando a algunos amigos que estaban dispuestos a ayudar temporalmente. Así, llegado el fin de semana, este equipo improvisado se dirigió al edificio con el objetivo de comenzar la remodelación. Arribaron alrededor de las 10 de la noche, según lo acordado previamente con el encargado del edificio. Este les dio una breve introducción y les entregó las llaves de los pisos superiores que necesitaban ser remodelados. También les informó que, por razones de seguridad, cerraría la entrada principal del edificio y que ellos serían las únicas personas presentes durante la noche. La noche transcurría sin incidentes,
hasta que poco después de haber comenzado a trabajar, uno de los trabajadores escuchó un ruido fuerte y perturbador proveniente del piso superior. El sonido era similar al de alguien corriendo de un lado a otro, como si quisiera llamar la atención de manera intencionada. Irritado por la interrupción y pensando que se trataba de una broma de uno de sus amigos, decidió subir al siguiente piso para confrontarlo. Subió las escaleras rápidamente, guiado por la molestia y la curiosidad. Al llegar al piso de donde provenía el ruido, encendió las luces, pero para su sorpresa, encontró el espacio sumido en completa oscuridad. Después de buscar por unos momentos y no encontrar a nadie, se dio cuenta de que efectivamente había sido el primero en subir desde que comenzaron a trabajar. El edificio, supuestamente vacío excepto por su equipo, no debería haber tenido a nadie más en ese momento. Rodeado por la confusión y un creciente sentimiento de inquietud, el trabajador decidió preguntar a sus compañeros si alguno de ellos había subido al piso superior sin avisar. Uno por uno, todos negaron haberlo hecho, asegurando que no se habían alejado del área de trabajo asignada. Decidí no comentar más sobre lo sucedido para evitar crear un ambiente de tensión o miedo entre el equipo, por lo que opté por continuar con la remodelación, esperando que el incidente no se repitiera. Sin embargo, solo unos minutos después, otro ruido fuerte y perturbador resonó, esta vez claramente proveniente del cuarto, arriba de donde estaban trabajando. Sonaba como si algo grande y pesado se hubiera caído. Con la suposición de que algún compañero estaba siendo descuidado, grité hacia el techo, pidiéndole a quien estuviera arriba que tuviera más cuidado, aún bajo la creencia de que podría ser una broma de alguno de los amigos. Casi inmediatamente después, un nuevo estruendo sacudió el silencio de la noche. Esta vez, estaba seguro de que el sonido de algo muy pesado cayendo al suelo provenía del mismo piso superior. Miré a mi alrededor y confirmé que todos mis compañeros estaban presentes y que ninguno de ellos había subido. La situación se tornó aún más desconcertante, ya que todos habíamos acordado previamente que terminaríamos de trabajar en el piso actual antes de avanzar al siguiente. La posibilidad de que alguno de nosotros estuviera en el piso de arriba era simplemente inexistente. Decidí entonces compartir mi observación con el resto del grupo, mencionando que había escuchado caer algo pesado en 2 ocasiones. El encargado, que estaba supervisando el progreso de la remodelación, escuchó mi comentario, pero pensó que estaba haciendo una broma, en un momento completamente inapropiado. Respondió con cierta ironía, sugiriendo que si no quería continuar trabajando, era mejor decirlo directamente y no inventar excusas. A pesar de su respuesta, todos quedamos en silencio, cuando justo en ese momento, otro fuerte estruendo retumbó a través del piso superior. Esta vez, el ruido fue tan claro y tan cercano, que incluso el encargado no pudo ignorarlo. Mirándonos unos a otros con una mezcla de incredulidad y nerviosismo, propuso que deberíamos subir todos juntos a investigar. Sugería que tal vez un intruso se había escondido en el edificio y estaba intentando asustarnos. Con cierta reticencia, pero impulsados por la necesidad de aclarar la situación, acordamos acompañarlo para descubrir la fuente de estos perturbadores ruidos. Subimos revisando de oficina en oficina, buscando al supuesto intruso, pero no encontramos a nadie. Continuamos la búsqueda hasta el último piso, sin hallar ninguna señal de otra persona en el edificio. Al regresar al piso donde trabajábamos, algunos comenzaron a decir que el edificio estaba embrujado, lo que complicaría nuestro trabajo. Para calmar los nervios, el encargado sugirió que trabajáramos en parejas. Éramos 6 en total, 5 ayudantes y el encargado. Durante un breve descanso, uno de los trabajadores fue al baño y de repente lanzó un fuerte grito. Todos corrimos a ver qué ocurría. Visiblemente asustado y temblando, mencionó que había visto una sombra que parecía atacarle. El encargado trató de calmarlo, diciendo que probablemente había sido su imaginación y le aconsejó que descansara. En ese momento, todos sentíamos miedo, pero sabíamos que debíamos continuar trabajando y mostrar valentía. Finalmente,
a las 7 de la mañana, el encargado del edificio subió a los últimos pisos para verificar nuestro progreso. Al subir, se dio cuenta de que no habíamos avanzado nada. Todos los trabajadores estábamos reunidos dentro de una oficina. El encargado del edificio, sorprendido por la falta de progreso, cuestionó por qué no habíamos avanzado, señalando nuestra responsabilidad en el proyecto. Luego, el encargado del edificio me llamó, quejándose de que el grupo que había enviado para remodelar era perezoso y usaba excusas como que los habían espantado para no cumplir con la remodelación. Si no hubiera sido porque uno de mis trabajadores de confianza estaba con ellos, habría creído al cliente. Sin embargo, para evitar discutir con el cliente, prometí que yo mismo estaría en la remodelación la noche siguiente. Después de unas horas, mi trabajador de confianza me relató lo que había ocurrido en el edificio, explicando que no pudieron avanzar nada, porque constantemente se sentían espantados. Aunque no suelo creer en fantasmas ni en lo relacionado con el ocultismo, decidí ir esa noche con ellos para remodelar el edificio. Al llegar, experimenté lo mismo que me habían contado. Nos espantaban constantemente, impidiéndonos trabajar. En un momento, cuando estaba cerca de la puerta, ésta se cerró de forma muy brusca, y por poco se cierra en mi cara. Eso me hizo darme cuenta de que todo lo que decían era cierto. Lo más preocupante no era solo el susto, sino la agresividad del ser que estaba entre nosotros. Al amanecer, el encargado del edificio nos encontró en el primer piso esperándolo. Fue entonces cuando le expliqué que era imposible trabajar de noche en los últimos pisos, no solo porque nos espantaban, sino también porque había un ser muy agresivo que no nos permitía avanzar en la remodelación. Finalmente, el encargado aceptó nuestras razones, reconoció que no había esperado que un grupo tan grande fuera a asustarse y mucho menos que el ser en los últimos pisos fuera tan agresivo. El encargado nos dice que entonces trabajemos solo sábados en la tarde, hasta la noche y los domingos todo el día. Pero eso sí que deben de aumentar el personal porque necesita lo antes posible que esté remodelado los últimos pisos, al cual aceptamos. Al terminar la remodelación, nunca supe por qué espantan en ese lugar, ya que en esos años no era tan conocido el Internet. Siendo portero y vigilante de un edificio de varios pisos, de vez en cuando me tocaba hacer las veces de recepcionista, anotando los detalles de los nuevos clientes que llegaban para hospedarse. En una ocasión, el recepcionista de siempre tuvo que irse de manera repentina y me vi obligado a ocupar su lugar. Afortunadamente, estábamos en una temporada con pocos huéspedes, así que la carga de trabajo no era abrumadora. Fue en esa noche que viví algo fuera de lo común, algo que quedó marcado en mí de por vida. Escuché llantos provenientes del pasillo. Al acercarme al lugar, me encontré con una mujer que lloraba desconsoladamente. Era la misma mujer que se había registrado en el edificio apenas unas horas antes. Me acerqué a ella con preocupación, ofreciéndole un pañuelo y preguntándole si necesitaba ayuda. Estando ya frente a la mujer, noté manchas en su rostro que indicaban que su pareja la había maltratado. Lleno de enojo, le pregunté directamente, ¿dónde está la persona que te ha pegado? ¿Cómo se atreve a ponerte la mano encima? La mujer me respondió con calma, no te preocupes, joven, usted no puede ayudarme con lo que me está pasando, además solo estoy con mi hija y nadie me ha pegado. Sin aceptar su respuesta, le dije, ¿cómo que no? ¿Y las marcas en tu rostro, acaso te las hiciste tú misma? Impulsado por la indignación, entré a la habitación decidido a buscar a su pareja y enfrentarlo por haber golpeado a la mujer. La mujer me suplicaba, no, joven, no entres a la habitación, es por tu bien, no entres. Pero ignoré sus ruegos y entré. Una vez adentro, sentí una extraña pesadez en el ambiente, mi cuerpo empezó a helarse y noté una disminución de la temperatura en la habitación. Confirmé que la señora decía la verdad, solo estaba su hija ahí. La mujer me dijo, joven, me hubieras hecho caso, y nada de lo que estás a punto de ver te habría sucedido.
Me pregunté a mí mismo, ¿qué me está hablando? Fue entonces cuando inexplicablemente dirigí mi mirada hacia el techo, y lo que vi, no podía creerlo. En el techo, había sombras moviéndose, danzando de manera extraña. Experimenté un miedo que superó todas mis experiencias anteriores, deseaba gritar, pero me quedé sin voz, ansiaba correr, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, incapaz de responder a mi voluntad. La señora, al notar mi estado de terror y temblores, trató de tranquilizarme con estas palabras. Joven, tranquilo, las sombras no vienen por ti, sino por mi hija. Resulta que mi padre vendió el alma de toda su descendencia al diablo a cambio de dinero. Cuando mi madre descubrió la acción de mi padre, terminó la relación y me advirtió que no tuviera hijos, ya que el diablo vendría por ellos. Al principio creí que todo era una mentira. Pero al final resultó ser cierto, por eso, cada cierto tiempo, me veo obligada a mudarme de un lugar a otro, para evitar que el diablo se lleve a mi hija. Cuando las sombras están alrededor de mi hija, yo me lanzo hacia ella y la llevo a otro lugar, pero al hacer esto, las sombras me golpean, dejándome marcas por todo el rostro. Hemos ido a varias iglesias, pero los padres no nos pueden ayudar. Cada vez que vamos con ellos, nos dicen que regresemos a tal hora, pero cuando regresamos a la hora que nos dicen, nunca los encontramos, y es por eso que ya perdimos toda esperanza de ayuda por parte de la iglesia. Solo nos queda ir de un lugar a otro, hasta que las sombras no nos encuentren. La mujer continuó su relato, compartiendo la carga de su historia conmigo, mientras yo permanecía todavía paralizado por el miedo. Cuando finalmente pude moverme, mi instinto me llevó a salir corriendo de la habitación. Me refugié en la recepción, esperando la llegada del jefe o algún compañero, para sentirme acompañado, ya que el miedo seguía presente y abrumador. Con el amanecer, la valentía creció en mí y decidí tocar la puerta de la habitación, donde la señora y su hija compartieron su aterradora historia. No hubo respuesta, pero reuní el valor necesario para abrir la puerta, y para mi sorpresa, encontré la habitación completamente vacía. La señora había confiado su historia llena de sombras y marcas en el rostro. A pesar de la extrañeza de sus palabras, no pude evitar sentir empatía por su difícil situación. El miedo que experimenté en esa habitación, ahora se mezclaba con la intriga de lo inexplicable. Pasé la noche en vela, con la mente llena de preguntas sin respuestas. Al amanecer, la curiosidad y la preocupación me llevaron de nuevo a la puerta de la habitación de la señora y su hija. Toqué la puerta con cuidado, pero no obtuve respuesta. Finalmente, reuní el coraje suficiente para abrir la puerta lentamente. La habitación estaba en silencio, con la luz del día filtrándose tímidamente por las cortinas. Para mi sorpresa, no encontré rastro alguno de la señora y su hija. La cama estaba hecha con precisión, como si nadie hubiera ocupado ese espacio durante la noche. Miré alrededor, buscando algún indicio de su partida, pero todo parecía estar en orden. Decidí hablar con mis colegas acerca de la extraña desaparición de la señora y su hija. Algunos se encogieron de hombros, sugiriendo que tal vez nunca habían estado ahí, que todo había sido producto de mi imaginación. Otros, más supersticiosos, murmuraban sobre la posibilidad de que fueran seres sobrenaturales que visitaban el edificio de manera esporádica. La ausencia de la señora y su hija dejó en mi mente un sentimiento extraño, una mezcla de alivio y desconcierto. Las marcas en el rostro de la mujer, las sombras que mencionó, todo parecía haber desaparecido con ellas. Me pregunté si lo que había experimentado la noche anterior fue real o fruto de la fatiga y el miedo. Bajé a la recepción, buscando respuestas entre el personal del hotel. Sin embargo, ninguno de ellos parecía saber nada sobre la misteriosa pareja. Mis preguntas solo generaron miradas confusas y encogimientos de hombros. El misterio de la habitación vacía persistía, sin explicación a la vista. Decidí explorar otras áreas del edificio en busca de pistas o cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre la extraña desaparición. Recorrí pasillos, revisé registros y hablé con otros huéspedes, pero nada revelaba el paradero de la señora y su hija.
La incertidumbre crecía a medida que el tiempo avanzaba. Comencé a cuestionar mi propia percepción de los eventos, preguntándome si todo había sido una ilusión o un sueño perturbador. Sin embargo, las marcas en el rostro de la mujer aún resonaban en mi memoria, recordando que algo inexplicable había ocurrido. El rumor sobre la habitación vacía se extendió entre los huéspedes. Algunos compartían sus propias experiencias extrañas en el edificio, alimentando la creciente aura de misterio que lo envolvía. Los comentarios variaban entre relatos de sombras en la noche, susurros en pasillos desiertos y encuentros con figuras que parecían desvanecerse. Mis intentos de obtener respuestas se volvían cada vez más frustrantes. La recepción se llenaba de miradas evasivas y respuestas vagas. Incluso aquellos que compartían historias similares parecían reticentes a revelar detalles concretos. El edificio se transformaba en un enigma impenetrable, desafiando cualquier intento de descifrar su oscuro secreto. En medio de la confusión, decidí profundizar en la historia del hotel. Investigué sobre su construcción, posibles eventos trágicos en el pasado y cualquier conexión con relatos de lo paranormal. Sin embargo, los archivos eran escasos y dispersos, dificultando mi búsqueda de respuestas. La atmósfera del hotel se volvía más cargada, como si estuviera impregnada de historias no contadas y presencias invisibles. Cada rincón parecía susurrar secretos, y los pasillos resonaban con la inquietante sensación de lo desconocido. A pesar de mi deseo de encontrar explicaciones lógicas, el velo entre la realidad y lo sobrenatural se tornaba cada vez más delgado. La historia de la señora y su hija, junto con las experiencias compartidas por otros, se convirtieron en parte de la leyenda urbana que rodeaba al hotel. Los huéspedes comenzaron a evitar la habitación vacía, y el personal evitaba cualquier conversación que involucrara eventos inexplicables. La normalidad del lugar se desvanecía, dando paso a un aura de misterio que se aferraba al edificio como una sombra eterna. Aunque nunca encontré respuestas, la experiencia dejó una huella imborrable en mi memoria, recordando que a veces la realidad puede ser tan esquiva como las sombras de una historia sin resolver. Desde los días soleados de mi infancia, mi mente estaba destinada a vibrar al ritmo de la Ciudad de México, un imponente mosaico de oportunidades y sueños, aunque en realidad no crecí en un pueblo. La urbe que siempre anhelé explorar, superaba con creces el entorno menos urbanizado en el que me crié. La magnificencia de la Ciudad de México se convirtió en la musa de mis fantasías. Desde que era una niña y a los 18 años, empaqué mis ilusiones y me aventuré hacia el corazón de la metrópoli. Los primeros días fueron como una danza caótica de emociones, con las luces brillantes y el bullicio constante como telón de fondo de mi nueva vida. Mi temperamento, que siempre había sido un compañero fiel, se volvió un desafío ante la inmensidad de la ciudad. Cambiar de trabajo era tan común como el cambio de estaciones. Y mi carácter fuerte no ayudaba a establecer raíces. La soledad de las noches urbanas resonaba con mis dudas y la tentación de rendirme y regresar a mi ciudad natal se volvía más fuerte con cada amanecer incierto. En un momento crucial, cuando mis esperanzas parecían desvanecerse en las sombras de los edificios imponentes, mi madre me llamó una noche, con noticias que cambiarían mi destino. Su voz, llena de preocupación maternal, resonó en mi oído, mientras me hablaba de una oportunidad que podría ser mi salvación. Mi primo, con sus conexiones en la compleja red de la ciudad, podría conseguirme un trabajo como vigilante en el metro. Al principio, la idea de vigilar un sistema de transporte subterráneo no me emocionó en lo más mínimo. No lo consideraba un trabajo interesante, pero en medio de las circunstancias difíciles en las que me encontraba, no me sobraban ofertas laborales para elegir. Acepté la oferta, con la promesa personal de dar lo mejor de mí, para mantener este empleo y compensar así la intervención de mi primo en mi favor. El trabajo resultó ser menos complicado de lo que imaginaba. El bullicio constante de los usuarios, las rutinas diarias y la aparente monotonía crearon un ambiente laboral ameno,
adaptarme al ir y venir de la gente, se volvió algo natural para mí y la estabilidad aparente del empleo me dio un respiro bienvenido. Sin embargo, como las páginas de un libro de suspenso que se van desplegando lentamente, comencé a notar que el metro de la Ciudad de México alberga secretos que escapan al ojo apresurado del viajero cotidiano. En medio de las instalaciones, donde el tiempo parecía desacelerarse, descubrí que la realidad del metro era mucho más compleja de lo que los usuarios percibían en su prisa diaria. El día de hoy me gustaría contar algunas de las cosas más extrañas y espeluznantes que me han ocurrido trabajando ahí. Las trataré de ordenar desde la que yo considero la menos aterradora a la más aterradora. Asimismo, no daré nombres ni estaciones de metro exactas por seguridad. La primera historia es de hecho cuando estaba comenzando a trabajar. Llegó la primera noche en la que me asignaron el turno nocturno como vigilante del metro. Mis responsabilidades eran sencillas en apariencia: verificar que ningún alma perdida vagara por los vagones y escoltar a quienes por despiste o imprudencia se adentraban en el metro creyendo que aún estaba operativo. Este cometido solía ser tranquilo, ya que la cooperación de los transeúntes facilitaba la tarea. Esa noche en particular, mientras realizaba mi ronda normal revisando los vagones, un ruido inesperado rompió el silencio. Provenía del vagón contiguo y mi mente, acostumbrada a la rutina, asumió que se trataba de alguien que había caído en un profundo sueño. Sin pensar en la posibilidad de lo paranormal, me dirigí hacia el vagón. Notando la sombra de alguien en su interior, cuando estaba a punto de llegar a la puerta, una figura emergió repentinamente, un guardia. La sorpresa casi me hace lanzar un grito de susto. Tras el impacto inicial, liberé una risa nerviosa. Recordé que de hecho, me habían informado que estaría sola en este turno. Sin embargo, este guardia, idéntico a mí en uniforme y actitud, estaba ahí, serio y enfocado en su tarea. Intenté saludarlo, pero no obtuve respuesta alguna. Parecía tan absorto en su rutina que ignoró por completo mi presencia. Este desdén no me afectó demasiado, considerando la posibilidad de que tal vez fuera simplemente alguien reservado o que no quería entablar conversación. Podría ser que al ser nueva, lo hubieran enviado para supervisarme. Un pensamiento que, aunque me incomodó, decidí no hacer un escándalo por eso. Mientras continuaba con mi ronda, revisando los vagones, noté que el guardia había desaparecido. Este abrupto cambio me desconcertó un poco, ya que asumí que me acompañaría durante el resto del turno. Sin embargo, no profundicé en eso y proseguí con mis deberes. Cuando finalicé mi recorrido y me dirigí hacia la oficina, me encontré nuevamente con el guardia, pero esta vez lo vi subiendo las escaleras, pero su actitud distante persistió. Ni siquiera volteó a mirarme, y la extrañeza del momento se acumuló en mi mente. Pero al llegar donde mi compañero, un amigo con el que había construido una amistad en poco tiempo, no pude resistir preguntarle sobre aquel hombre. Intrigado, mi compañero me preguntó de quién hablaba, ya que esa noche solo estábamos nosotros dos en el lugar. Sorprendida, le conté sobre el guardia que había estado en el metro. Comenzamos a revisar las cámaras de seguridad, pero para nuestra sorpresa, nunca encontramos ninguna evidencia de su presencia. Este misterioso episodio se quedó suspendido en el aire, sin explicación aparente. Simplemente se había desvanecido, como un susurro en la noche. A pesar de los intentos por comprender este enigma, la figura no dejó rastro en las cámaras, como si fuera un espectro momentáneo, que había decidido esfumarse en el viento del misterio. Aquella noche se convirtió en un recuerdo intrincado, una página de mi experiencia en el metro de la Ciudad de México que nunca encontró un cierre. Y así, entre los vagones y túneles, continué con mi labor de vigilante, consciente de que las sombras del desconocido podrían acechar en cualquier rincón del laberinto subterráneo. Un par de días después, la verdad detrás del guardia, que había estado rondando las estaciones del metro, se reveló en susurros nocturnos y relatos que flotaban entre los trabajadores del subterráneo. La inquietante figura no era simplemente un compañero vigilante, sino el espíritu de un guardia fallecido hacía poco tiempo.
La noticia se esparció con una mezcla de asombro y aceptación, ya que nadie entendía por qué su espíritu persistía en esa estación. La historia del guardia fantasma era más extraña aún, ya que su muerte no fue trágica ni ocurrió en las instalaciones del metro. El hombre perdió la vida en un accidente automovilístico mientras visitaba a sus familiares. El enigma radicaba en el porqué de su retorno al lugar de trabajo después de su muerte, sin explicación aparente. Continuaba rondando las instalaciones del metro durante las horas nocturnas, un espectro de la rutina diaria que ya había dejado atrás. La presencia del guardia fantasma se volvió algo común para los trabajadores del metro, aunque no interactuaba con nadie y parecía inofensivo, su mera existencia creaba una atmósfera cargada de misterio. En las noches solitarias, todos se acostumbraron a su silueta oscura, moviéndose entre los vagones y pasillos. Un recordatorio silencioso de lo inexplicable que habitaba en las entrañas del metro de la Ciudad de México. Mi experiencia como vigilante no solo incluía encuentros con lo sobrenatural, sino también con las almas atrapadas en el subterráneo. En varias ocasiones me encontré con personas alteradas, que afirmaban que alguien se había arrojado a las vías, solo para descubrir que no había rastro de nadie ahí abajo. La explicación popular sugería que eran almas en pena que por diversas razones habían elegido el metro como el lugar para poner fin a sus vidas. Estas situaciones, aunque impactantes, no me afectaban directamente, ya que nunca presencié un acto tan desesperado. Mi papel era calmar a aquellos que afirmaban haber visto a alguien lanzarse a las vías, aunque nunca se encontrara evidencia de tal evento. Era un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana y de las sombras que se escondían detrás de la aparente normalidad del metro. Sin embargo, uno de los incidentes que permanecía grabado en mi memoria involucraba el llanto de un niño. Fui asignada como veladora en una estación diferente a la que normalmente patrullaba, y mientras se cerraban las instalaciones, el sonido desgarrador de un pequeño niño llorando resonó por todos lados. Las voces de los trabajadores se apresuraron a investigar, pensando que un niño perdido necesitaba ayuda. La búsqueda se intensificó, pero lo extraño se reveló cuando, a pesar de escuchar el llanto, no se avistó ningún niño. La posibilidad de una broma pesada cruzó las mentes de todos, y la búsqueda se transformó de encontrar a un niño a descubrir la fuente del sonido. Sin embargo, en un instante, el llanto se desvaneció por completo, dejando a todos en un silencio inquietante. La conclusión apresurada de que se trataba de una grabación o de un bromista jugando con nuestros nervios se estableció entre nosotros. Decidimos dejar el tema de lado y retomar nuestras actividades normales. Sin embargo, aquella noche, mientras cumplíamos con nuestras guardias, las sombras del subterráneo comenzaron a susurrar secretos que la razón humana luchaba por comprender. Los ecos de pasos invisibles y risas distorsionadas se filtraron en la oscuridad del túnel. Las luces titilaban sin motivo aparente y la temperatura del ambiente parecía bajar sin razón. Rumores entre los trabajadores insinuaban que el metro tenía una conciencia propia, que las paredes guardaban historias olvidadas y que las sombras eran testigos silenciosos de dramas humanos que se desplegaban en los recovecos subterráneos. Aquella noche, mi turno en el metro continuaba su curso, sumiéndose en la oscuridad que envolvía las estaciones. La tarea de revisar los vagones recaía en mí, y pronto, escuché claramente el sonido de un niño pequeño correteando entre los vagones. Los pasos infantiles resonaban en todo el lugar vacío, pero al asomarme al vagón, la cruel realidad me golpeó: no había nadie dentro. La inquietante experiencia no terminó ahí. El juego fantasmal del pequeño pareció trasladarse al vagón de helado, donde risas infantiles llenaban el aire, pero al igual que antes, al asomarme, no hallé rastro alguno. Lo que ocurrió a continuación me sumió en un escalofrío total. La voz de un niño, clara y melodiosa, susurró detrás de mí: ven a jugar conmigo. Finalmente no pude aguantarlo más y salí corriendo de ahí.
La noche se estiró en una sucesión de eventos perturbadores, risas y correteos persistían en los pisos superiores y en las escaleras, mientras pequeñas travesuras eran llevadas a cabo en la penumbra. Voces infantiles me suplicaban que me uniera a su juego. La historia del niño fantasma se convirtió en parte de la leyenda del metro, un misterio que todos preferían mantener a distancia. Nadie sabía a ciencia cierta quién era ese niño, ni por qué su espíritu elegía la estación para jugar. No existían registros de la trágica partida de un niño en ese lugar, lo que dejaba un velo de misterio sobre su presencia. Sin embargo, para mí, la aparición de personas que parecían atrapadas en un bucle perpetuo en el metro no resultaba tan aterrador como aquellos individuos que, a pesar de tener apariencia humana, desprendían una atmósfera inquietante y discordante. Descripciones variadas de estos seres se filtraban entre los trabajadores y las historias contadas por usuarios del metro en Internet sugerían encuentros inquietantes con estas figuras que, aunque parecían humanas, dejaban una sensación de inquietud y duda en quienes las observaban. A lo largo de mis años en el trabajo, había presenciado a más de una persona con características que iban más allá de lo normal. Una extraña vibración emanaba de ellos, como si estuvieran disfrazados de humanos, pero no pudieran ocultar completamente su verdadera esencia. Estas experiencias, aunque perturbadoras, no habían llevado a una investigación más profunda por mi parte. Sin embargo, una ocasión cambió por completo mi perspectiva sobre estas figuras enigmáticas. En una de esas ocasiones, tuve un encuentro cercano con una de esas personas que desafiaban las nociones de lo humano, aunque no sabía con certeza qué eran. Mis instintos y la vibra inquietante que emanaban me hacían sentir las ganas de no volver a interactuar con algo tan desconcertante en mi vida. Ese día, la mañana se deslizaba tranquila en el metro y la relativa calma de las 11 de la mañana ofrecía un escenario perfecto para la vigilancia. En ese momento, una madre con sus 2 hijos gemelos se paró en la orilla para esperar el metro, aparentemente en armonía. Los pequeños, de unos 7 u 8 años, se aferraban a la mano de su madre, mientras la rutina del día se desarrollaba apaciblemente. Sin embargo, lo que acontecería a continuación sumiría a todos en una perturbadora realidad. Entre los escasos usuarios del metro en esa hora, transitaba una de esas personas que, a pesar de su apariencia humana, desprendían una frialdad casi tangible, pues al pasar a mi lado, pude sentir cómo aquel individuo parecía irradiar un frío sobrenatural, como si su presencia estuviera destinada a enfriar el entorno. La siguiente cosa rara que este ser hizo fue que, a pesar del amplio espacio disponible, eligió pararse extremadamente cerca de la madre y sus hijos. La incomodidad se apoderó del espacio cuando este ser se colocó a un lado de la mujer y sus pequeños, negándose a ceder un mínimo espacio. Yo, consciente de la situación, me dispuse a intervenir, considerando que aquel hombre se encontraba en la zona exclusiva para mujeres. No obstante, algo inusual llamó mi atención, pues mientras me acercaba, percibí susurros provenientes del ser en cuestión. Al principio, los murmullos parecían dirigidos a sí mismo, pero a medida que me aproximaba, noté que uno de los gemelos lo miraba fijamente, como si estuviera siendo hipnotizado por las palabras susurradas. El instante crucial se desencadenó cuando aquel hombre, percatándose de que sus palabras ejercían influencia sobre el niño, comenzó a susurrar un poco más fuerte. A solo unos pasos de distancia, pude notar que el niño dejó de mirar al extraño y desvió su atención a las vías del metro. En un escalofriante intento, el pequeño intentó arrojarse hacia las peligrosas profundidades, pero la madre, con instintos maternales agudos, logró sujetarlo justo a tiempo. Sin embargo, esto parecía no ser suficiente, puesto que el pequeño luchaba con todas sus fuerzas para volver a intentar saltar. No tuve más remedio que ayudar a la señora a intentar sostener al niño. Mientras intentábamos inmovilizar al niño en medio de la conmoción, aquella figura enigmática aprovechó la distracción general y se desvaneció en la oscura boca del túnel que se extendía tras las vías. Me percaté de que aquel hombre se adentraba en las profundidades del metro, desapareciendo en la oscuridad como una sombra. Hasta el día de hoy,
mi incertidumbre persiste en torno a la naturaleza de estos seres que parecen tener la capacidad de influenciar a los más vulnerables de manera aterradora. La experiencia me dejó marcada y aunque no puedo encontrar una explicación, esas personas me dan mucho miedo. La última cosa que quiero relatar se desarrolló en una noche mientras ejercía mis labores como veladora en la estación del metro. Ya había experimentado varias noches de rutina sin incidentes particulares, y el ambiente parecía más apacible de lo habitual. Comenté con un colega sobre la extraña tranquilidad reinante. A lo que respondió con una advertencia inquietante: disfruta los días tranquilos, porque si llegas a ver algo, no será para nada agradable. Intrigada, le pregunté a qué se refería y lo que escuché desató una serie de eventos que marcarían mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Mi colega compartió conmigo la leyenda del mochado, un alma en pena que, según los relatos, vagaba por las vías del metro en una perturbadora manifestación de su tragedia, descrito como un hombre partido por la mitad. Arrastrándose sin rumbo fijo, el mochado dejaba a su paso una macabra estela de sangre y, según algunos, mostraba visiblemente sus intestinos. La historia, basada en la tragedia de un hombre que por algún descuido había caído a las vías y fue partido por el metro, infundió en mí un temor inmediato. Nunca antes me había enfrentado a algo tan aterrador como la idea de encontrarme con un ser tan grotesco y perturbador. A medida que avanzaba la noche, llegó el turno de realizar la rutina de vigilancia normal y mi nerviosismo era palpable. Intentaba aparentar una falsa tranquilidad para evitar las burlas de mis colegas, pero en lo más profundo de mi ser, una sensación de malestar persistía, el presentimiento negativo que me embargaba. Era algo que no podía sacudir, pero la obligación de cumplir con mi trabajo me impulsó a hacer la guardia normal, acompañada por 2 colegas. La anticipación de encontrarme con el mochado llenaba el aire con un suspenso incómodo, mientras explorábamos los rincones oscuros y desolados de la estación del metro. La luz titilante acentuaba las sombras y cada sonido se magnificaba, aumentando mi ansiedad con cada paso. Mis compañeros compartían mi inquietud. Y aunque nos esforzábamos por mantener la calma, la amenaza latente del alma en pena desataba un miedo colectivo. De repente, un lamento resonó en el aire, emergiendo desde las profundidades de las vías. Al principio, pensamos que podría ser un eco del lugar, un susurro de la propia oscuridad subterránea. Sin embargo, segundos después, un grito más fuerte rompió el silencio, un grito que pedía ayuda y clamaba haber caído a las vías. Nuestro deber dictaba que no podíamos ignorar la posibilidad de una emergencia, así que comenzamos a correr en dirección a las vías. Nuestro objetivo era rescatar a quien quiera que se encontrara en peligro y escoltarlo fuera de la estación. Al llegar, la sorpresa y confusión nos invadieron. No había nadie en las vías y los lamentos desesperados se habían extinguido en el aire. Parecía que de alguna manera habíamos escuchado los gemidos del llamado mochado, el alma en pena que rondaba la estación. Justo cuando estábamos a punto de retirarnos, volvimos a escuchar débiles gemidos que provenían directamente de las vías del metro. Intrigados y un tanto temerosos, nos volvimos para enfrentar lo que parecía ser la manifestación de la leyenda, el torso deslizándose lentamente por las vías. En un principio, la escena resultó surrealista, e incluso una risa nerviosa escapó de uno de nosotros. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Algo saltó desde abajo de las vías y cuando la figura quedó fuera de la penumbra, la horrorosa realidad se hizo evidente. Era el torso de aquel hombre, que tenía un rostro demoníaco y aterrador. El pánico se apoderó de nuestro grupo, y todos corrimos desesperadamente, perseguidos por él, que se movían a una velocidad increíble. Cada vez que volteábamos, veíamos aquella escena surrealista, ese ser de pesadilla y de rostro demoníaco que nos perseguía. Finalmente, logramos refugiarnos en una de las oficinas, escuchando cómo aquel espectro golpeaba la puerta con furia. Pasaron unos interminables 20 minutos, antes de que el sonido se alejara lo suficiente, como para que nos atreviéramos a salir, pero la imagen de ese ser aterrador persiguiéndonos quedó grabada en nuestras mentes.
Esa fue nuestra última guardia en ese lugar y afortunadamente fuimos asignados a otras estaciones, jamás regresamos y cada uno de nosotros lleva consigo el recuerdo de esa experiencia aterradora, en las entrañas del metro de la Ciudad de México. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.